de 6 años, para ser exactos, desde el hallazgo de los famosos y lamentables tráileres, conocidos como tráileres de la muerte. Seguramente usted recordará muy bien en su momento el escándalo que se generó a nivel internacional, donde, bueno, pues hasta el momento se siguen echando la bolita las autoridades de qué fue lo que realmente sucedió, quién lo autorizó, el costo. Hay que recordar que también al final sí se pudo comprobar que sí se habían rentado justamente para este fin, porque ya había una crisis tremenda en el Instituto de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. Bueno, pues justamente por ello, CEPAT lanza este día un comunicado donde reiteran que no se olvida el tema y, contrario a lo que afirma el gobierno del estado, pues expresan que la crisis forense en Jalisco persiste y se agrava. Esto porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ya saliente, dijo que no había una crisis forense en la entidad. Lo mismo, y aunque a usted le parezca increíble de creer, la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco negó la existencia de esta crisis forense. Y es por ello que vamos a platicar con Jonathan Ávila, miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAT. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a ti y al auditorio. Oye, Jonathan, en muchas ocasiones a lo largo de los años hemos platicado tú y yo justamente sobre el tema de la crisis forense, el tema de los desaparecidos, el tema de la violencia que impera aquí en Jalisco, y pareciera que administración tras administración del tiempo que nos ha tocado estar tú de ese lado, yo de este lado, el discurso gubernamental no cambia. Primero prometen un montón de cosas, aseguran que van a tomar acciones, después comienzan a negar la crisis de desaparecidos, la crisis forenses, luego también ya como fórmula matemática la revictimización, pero lo que comenté ayer y que me parece el colmo es que la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco niegue que hay una crisis forense en la entidad. Así es, lamentablemente cada administración y la de Enrique Alfaro no ha sido la excepción, pues han negado la magnitud de la violencia que se vive en Jalisco. Es lamentable también cómo la historia de los trailers, especialmente en esta administración, ha sido lamentable, tanto así que en su momento, al inicio, funcionarios públicos y el mismo gobernador hizo mención de que los muertos, para referirse a las personas de Fosas y del instituto, pues no eran sus muertos, ¿no? Como si no hubiese una responsabilidad del Estado. Y más lamentable aún también que una institución dedicada o que tendría que dedicarse a la defensa de los derechos humanos, también haga este tipo de declaraciones cuando la pasada administración, la pasada presidencia de la comisión ya había documentado precisamente toda esta serie de irregularidades que existían y, por supuesto, el señalamiento de que había un problema en cuanto a la acumulación de personas fallecidas sin identificar. Parte también de lo que señalan, Jonathan, es este registro de personas fallecidas sin identificar, como tú bien lo acabas de señalar, que se siguen acumulando y que las acciones cosméticas del gobierno de Jalisco no han podido revertir la situación. Por el contrario, y estoy citando el comunicado, la acumulación de personas fallecidas sin identificar ha superado los esfuerzos para incrementar la capacidad de almacenamiento de cadáveres de Forenses Jalisco debido a que no se han atendido las causas estructurales. Causas estructurales también, Jonathan, que me parece que ha habido muchísima opacidad justamente en lo que pasa allí en Ciencias Forenses, y sobre eso te quisiera preguntar, ¿qué información tienen ustedes? Porque pareciera que hay un silencio, un bloqueo informativo en esta administración específicamente sobre la situación real de lo que está sucediendo allá en la CEMEFO. Sí, yo creo que es preocupante y también un llamado a las autoridades a que puedan explicar qué es lo que sí han hecho, porque sí ha habido cambios importantes, no profundos como nosotros lo señalamos, pero sí que sería bueno que se explicara a la sociedad en general por la importancia de este caso, todo lo que se ha intentado hacer y que aún cuesta muchísimo, hay muchísima reticencia, falta de voluntad política y estas cuestiones estructurales que no han sido atendidas, incluso casos de corrupción para la entrega de cuerpos de personas fallecidas sin identificar y también un desdén por la relevancia que este tema tiene para la sociedad en general. Nosotros incluso hemos tratado de indagar
dar en cuanto a un número más o menos cercano, el gobierno de Jalisco solo cuenta desde su administración de Enrique Alfaro para acá, que son alrededor de 4,000 personas fallecidas sin identificar los registros. Nosotros hemos llegado a contabilizar desde el 2006 hasta la fecha más de 9,400 registros de personas fallecidas, que incluyen tanto restos como cuerpos completos. Y además digo desdén a explicar a la sociedad, porque incluso nosotros nos hemos topado en nuestro monitoreo de información también vía transparencia, señalamientos desde el instituto, es decir, no podemos hacer públicos los protocolos, las formas de actuación, porque son de documentos científicos que la sociedad no entendería, ¿no? Un desdén ahí desde el decir que la sociedad en general no entendería la dimensión de esto, cuando ha sido un tema muy preocupante ya desde hace más de 6 años, pero sí en particular desde que ocurrieron estos hechos. Y lo que ha mencionado Jonathan en las últimas entrevistas sobre este tema es que yo recuerdo perfectamente que en el 2018 hablábamos ya de una crisis de personas desaparecidas en Jalisco y se hablaba cerca de 4,500 personas, cifras oficiales, sin contar por supuesto la cifra negra. 6 años después nos encontramos en 17,000 personas en cifras oficiales aproximadamente, otra vez sin contar la cifra negra. Estamos hablando de que se está prácticamente cuatriplicando la cantidad de personas desaparecidas, lo que deriva, por supuesto, en un mayor número de cantidad de cuerpos en ciencias forenses, como tú lo señalabas hace unos momentos, más de 9,000, lo que habla también de miles de familias en busca de sus familiares que quizá, y como también lo hemos visto en un montón de historias, están justamente los cuerpos ahí en ciencias forenses y tardan años en avisarle a los familiares. Y ahora, bueno, pues lo que detona este comunicado que expresan ustedes este día es justamente este reportaje que hace NTR Guadalajara sobre congela la investigación de los tráileres de la muerte. ¿Cuál es la razón, Jonathan, desde tu punto de vista, de que las autoridades hayan decidido, pues ya, dejar morir o dejarlo por la paz el tema de algo que detonó, y más bien no que detonó, sino que evidenció la enorme crisis en la que se vive en Jalisco? Yo creo que al final es la cereza del pastel, disculpen el sentido figurado de la expresión, pero sí de algo que inicialmente siempre se negó y siempre trató de esconderse o decir que no existía o decir que eso no ocurría. Un poco incluso hemos escuchado, no tal cual de la misma manera que lo mencionó Enrique Alfaro al inicio de su administración, pero sí ahora más o menos repite la narrativa Pablo Lemus, y esto es preocupante y es también un llamado hacia esas nuevas autoridades, como se señaló en el comunicado, porque la tendencia es a ocultar y a deshacerse de esos cuerpos, como también lo señalamos en la publicación del día de hoy, que mientras los cuerpos de personas fallecidas sin identificar no sean materia, digamos, de un proceso en el que se busque a sus familias, se busque identificarlos, se busque darles una restitución digna y al contrario, se lleven de cajas a panteones municipales en donde siguen en el olvido, al final no es darle una respuesta a esto, sino buscar deshacerse o administrar la desaparición, lo que incluso familiares de personas desaparecidas han nombrado como una doble desaparición, porque no solamente la persona se encuentra sin saber de la suerte o paradero de su familiar, sino que aunque las autoridades podrían saber que ya está en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no hacen algo para reducir, digamos, todos estos impactos que ocasionan las personas, el que todos los días no se sepa dónde está y que al final se sabe. Esto lo han documentado los medios aquí en Jalisco a nivel local, de cómo las personas entraron al instituto al día siguiente, pero fueron a ser identificados hasta 2 años después, claro. ¿No? Y es lamentable porque eso hace que persista el dolor, siguen los impactos psicoemocionales en las familias, y eso pues al final a las autoridades no les ha importado y pretenden más bien administrar la acumulación de personas fallecidas sin identificar. Jonathan, con el discurso que has venido escuchando durante los últimos 6 años por parte de las autoridades, del gobernador Enrique Alfaro, que además parece que es el vocero de la Fiscalía Estatal, el vocero de Ciencias Forenses, con todo el discurso que has escuchado, con todo lo que han dicho, con todo lo que han prometido, con todo lo que han anunciado en sus informes, ¿con qué sabor de boca te deja esta administración?
Pues finalmente, y eso también lo hemos señalado en fechas recientes en una campaña que también tenemos con el colectivo Por Amor a Ellos, en donde pues al final todas esas promesas que especialmente Enrique Alfaro hizo a las familias de personas desaparecidas en la única reunión que tuvo con las familias, pues quedaron en el aire, nunca se llevó a cabo como se debía. Lo que se han hecho son cambios cosméticos que buscan ser más bien una cifra a presumir en informes de gobierno, en informes de seguridad, que eso al final no rescata las necesidades de las familias, porque precisamente mientras a la cabeza se niega la crisis, se niegan los problemas, las irregularidades, eso impacta también cuando las familias van con el Ministerio Público, con los peritos y reciben un trato revictimizante que no atiende sus necesidades y que solo administra la investigación. Ven cómo se engrosan las carpetas de investigación, pero nunca van las autoridades a campo a buscar a sus familiares. Entonces yo creo que es en esos dos paralelismos, ¿no? Desde la cabeza hasta la parte más directa que tiene que atender a las familias, cómo impacta al final que las promesas han quedado en un vacío y que desde CEPAT lo hemos señalado, las leyes que se crearon por las familias tampoco ha habido voluntad política para aplicarla. Entonces, esperemos que algo puedan mover. Las familias siempre han dicho, han pasado ya varias administraciones y ellas aquí siguen y seguirán siendo una Claro. piedra en el zapato y tendrán en CEPAT pues un aliado para seguirles acompañando en estos procesos. Una administración que ha intentado barrer el problema por abajo del tapete. Oye, pero ¿qué podemos esperar de la siguiente administración? Digo, esperanza, la verdad es que, y te lo digo de manera personal, ya no tengo mucha con ese discurso que ya lo he escuchado, te decía, administración tras administración. Ese discurso de yo personalmente voy a atender a las familias es un problema que por supuesto que vamos a atender, que lo escuchamos en campaña y que vemos que terminan utilizándolas justamente como discurso de campaña. Jonathan, ¿qué esperas tú realmente o qué tanta esperanza tienes en la siguiente administración sobre este problema? Bueno, en general desde CEPAT lo que nosotros esperamos es que haya posibilidades de un diálogo y de una participación conjunta con las autoridades, sobre todo para que escuchen las necesidades de las familias. Como decía, lamentablemente las familias de personas desaparecidas no es la primera vez que ven un cambio de administración y eso también es fuerte, es duro. Han pasado 6 años o más desde la desaparición de su ser querido y esto pues para ellas ya no es algo de esperanza, sino más bien de decir pues vamos a seguir presionando aunque nos vuelvan a decir que van a hacer mil cosas, pero ya hemos aprendido de esas promesas que se quedaron en eso, ¿no? En el aire. Entonces, junto con esa experiencia que las familias nos han compartido y lo que desde CEPAT también nos ha tocado, pues si no hay quizás un cheque en blanco de decir, creemos que todo va a cambiar con la siguiente administración, pero sí seguiremos desde esta perspectiva crítica empujando los procesos institucionales necesarios y si el siguiente gobierno quiere estar a la altura de resolver o ver de qué manera se puede atender verdaderamente este problema, pues ahí estaremos junto con las familias tratando de empujar. Eso para mí me parece que es lo que da más esperanza Claro. que algo que venga desde las propias autoridades, ¿no? Porque al final los funcionarios, como pasa en estas transiciones, a veces van y vienen, ¿no? Lo cual también es lamentable porque impacta también en que se cambien ministerios públicos, titulares que estén a favor de familias o que hayan sido aliados de las familias, funcionarios que han servido y que al final en estos cambios de gobierno pues les impacta, ¿no? Bueno, pues ahí está Jonathan Ávila, miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, como siempre. Gracias por atender este espacio informativo. Muchas gracias a ustedes. Son las 9 ya con